Muy buenas noches, mis amigos. Ya estamos a la mitad de la semana de nuestra santa convocatoria titulada Dedicados en la tarea. Y les damos la más cordial bienvenida al programa de esta noche. A continuación, vamos a comunicarnos con nuestro buen Dios para poner esta programación en las manos de Él. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque tenemos la oportunidad nuevamente de alimentarnos con tu palabra. Bendice al predicador de esta noche y ayúdanos Señor para que dediquemos todo nuestro ser, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras energías en la tarea que nos has encomendado. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Hemos llegado a una parte donde todos podemos tener ese privilegio de adorar el nombre de Dios, y es a través del canto tema. ¿Ya fue aprendido el canto tema? ¿Ya te lo aprendiste? Estamos en eso, ahí estamos. Creo que ya podemos comenzar a tararearlo, pero escuchémoslo y aprendámoslo. Nuestro canto tema, todos juntos, alabemos el nombre de Dios, dedicados a la tarea. Bien, mis hermanos, les invito para que veamos nuestra lectura bíblica. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen
a Cristo Jesús. Nos dice una escritora, cada respiración, cada latido del corazón es una evidencia del cuidado de aquel en quien vivimos, nos movemos y somos. Desde el insecto más pequeño hasta el ser humano, toda criatura viviente depende diariamente de su providencia. Nuevamente tenemos el privilegio de escuchar un especial en labios de nuestros hermanos de Hood Media Chiapas, titulado para hoy, Todo es posible al que cree. Disfrutemos de este hermoso especial. Dejó la bebida cuando nadie apostaba por él, mas las fuerzas sacó de flaquezas, luchó por sus hijos, por Dios, por la fe. Hoy he visto milagros vivientes que el doctor ya no pudo explicar. Vi al pródigo volver a casa, ya la que era estéril su hijo mirar. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Lo que es imposible a los hombres, por Dios es posible a aquellos que creen. Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree. Más que andar en el agua o mover la montaña, el más grande milagro es la fe, es la fe. Los milagros suceden a diario, tan solo mira a tu alrededor. Cuando un pecador se arrepiente, se humilla, se encuentra con su Salvador. El poder para hacer lo correcto, el valor de decir la verdad. Tan milagro es como el que ha muerto y ha vuelto a la vida al resucitar. Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree. Lo que es imposible a los hombres, por Dios es posible a aquellos que creen. Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree. Lo que es imposible a los hombres, por Dios es posible a aquellos que creen. Todo es posible al que cree, todo es posible al que cree. Más que andar en el agua o mover la montaña, el más grande milagro, el más bello milagro, el más grande milagro es la fe, es la fe. Bien, mis hermanos, después de haber escuchado este interesante himno especial, escuchemos el mensaje para esta hora con el pastor César Guigure, secretario ejecutivo de la Asociación Central aquí en Honduras, con el mensaje titulado La gratitud, una virtud cristiana. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos escuchan por estos potentes canales de Hood Media Honduras. En esta oportunidad les
habla el pastor César Uribe y queremos presentar una temática que ha sido titulada La gratitud, una virtud cristiana. Y para iniciar en este momento, quiero que en la comodidad de su hogar o donde usted se encuentra pueda unirse con su servidor en esta palabra de oración. Maravilloso Dios y Padre, en este momento damos gracias a ti por el privilegio que confieres a nosotros de poder estudiar con libertad tu palabra en este momento. Queremos ahora pedir la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender y entender lo que vamos a estudiar en este momento y que nos permita poner en práctica lo aprendido. Ahora, mi Dios, dirige este programa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gratitud, una virtud cristiana, es el tema para esta noche. Y el propósito del mismo es despertar en cada uno de nosotros que podamos ser siempre agradecidos. En esta oportunidad quiero que usted vaya a su Biblia y en la comunidad donde se encuentra y que puedan unirse en la lectura bíblica que ha sido preparada para esta noche, el cual encontramos en el libro de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 y el verso 18, que textualmente dice así: sean agradecidos en toda circunstancia. Mire qué interesante. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, le dice: sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. O sea, dice el apóstol Pablo, que todos aquellos que en algún momento hemos conocido de Cristo, caminamos con Cristo, vivimos para Cristo, debemos tener esta actitud cristiana de ser agradecidos. Ahora, mire esta estadística, quiero compartirla con ustedes brevemente. Hay 86.400 segundos en un día. O sea, quiere decir esto entonces que tenemos 86.400 oportunidades en el día para agradecer a Dios. Mire qué interesante. Cada respiro, cada latido del corazón, cada favor que recibimos o cada favor que damos, tiene que ser un momento para agradecer al Señor. Por eso, en el libro La Educación, en la página 117, se expresa lo siguiente: cada respiración, cada latido del corazón es una evidencia del cuidado de aquel en quien vivimos. Nos movemos y somos. Desde el insecto más pequeño hasta el ser humano, toda criatura viviente depende diariamente de la providencia divina. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Óigame, mire qué interesante. O sea que el Señor nos da a nosotros 86.400 segundos u oportunidades para que nosotros podamos siempre ser agradecidos. Ahora, para comprender esta virtud cristiana de ser agradecidos, necesitamos comprender qué significa la gratitud. Y para tal razón, vamos a ver algunos conceptos en este momento que nos amplíen el horizonte para que otros podamos ser netamente agradecidos. Mire lo que expresa este dato enciclopédico con respecto a la gratitud. Escuche muy bien. Gratitud, agradecimiento y apreciación es un sentimiento, es una emoción, es una actitud de reconocer algún beneficio, favor o servicio que se ha recibido o se recibirá. Mire qué interesante. O sea que miramos nosotros entonces que la gratitud es esta actitud que nos permite a nosotros reconocer los favores que recibimos, tanto de nuestros amigos, colaboradores, compañeros, vecinos, pero especialmente con lo que recibimos de parte de Jehová nuestro Dios. Mire este otro concepto. Gratitud es volverse o devolverse con expresiones o acciones hacia quien nos ha hecho un favor. O sea, que entonces este concepto nos invita a nosotros a siempre poder ser agradecidos y expresarlo, ya sea en forma oral o escrita. Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando en este momento a través de Hot Media Honduras, que la gratitud entonces tiene como principio que nos cambia internamente a nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gratitud nos permite a nosotros entonces mostrar también los atributos divinos. Miren lo que dice este pensamiento. Nada tiende más a fortalecer la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y de alabanza. Entonces,
cerramos esta parte introductoria diciendo entonces que la gratitud debe ser el modo de vida de todo cristiano. Quiero invitarles en este momento a que vayamos a un fragmento de las Sagradas Escrituras que encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17 y el verso 15 al 19. Vamos a leernos estos textos en el contexto inmediato de la sanidad de unas personas que estaban enfermas de lepra. Y mira lo que dice. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire qué interesante, contexto. 10 personas estaban enfermas, vivían en el valle de los leprosos. Escuchan que Jesús va de camino hacia otra tierra. Salen a interceptarlo y le piden sanidad. Nuestro Señor Jesucristo le dice, ok, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y dice que cuando ellos obedecen a la voz del Señor, en camino hacia los sacerdotes, entonces reciben la sanidad que tanto requerían su cuerpo. Recuerde que en ese momento la lepra era una enfermedad que entonces excluía familiarmente, socialmente, excluía laboralmente y también en el aspecto religioso excluía a los que la padecían. Y en ese momento que van camino hacia los sacerdotes, entonces ocurre el milagro, hay una sanidad. Este personaje que era extranjero, que dice la Biblia que era samaritano, al verse sano, entonces regresa a donde Jesús y entonces en una muestra de gratitud le alaba y le adora. O sea, miramos nosotros entonces que cuando recibimos los favores de parte de Dios, entonces nos lleva a la gratitud, a la adoración y a la alabanza. Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, queridos hermanos y amigos que me están escuchando en este momento, que la gratitud nos convierte en personas compasivas y bondadosas. Quiere decir entonces que un corazón agradecido no olvida ninguno de los beneficios que Dios nos ha dado. Por eso el salmista en el Salmo 107, versos 1 al 3 dice, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Mire qué interesante, al ver la manifestación poderosa de Dios en favor de su pueblo, al dar la libertad, al dar la sanidad, al dar el sustento, al dar el cuidado, al hacer la providencia en favor de sus hijos, dice el salmista, den gracias a Dios, porque Él es bueno. Mire qué interesante. O sea, la Biblia nos invita a nosotros entonces a ser agradecidos, a no olvidar los favores de Dios en favor de su pueblo. Ahora, mire este concepto. La gratitud nos permite reconocer el amor, la bondad y los favores que vienen de la mano de Dios. Por eso, nuevamente el salmista, en el Salmo 107, verso 8, dice que den gracias a Dios por su gran amor. O sea, que cuando el Señor muestra su amor, muestra su cuidado, muestra lo que Él hace en favor de la humanidad, nos motiva a nosotros a ser agradecidos. Podemos decir entonces que en realidad una gratitud rebosante, una gratitud que se manifiesta de los labios, la adoración, la alabanza, las entregas que damos hacia otros y hacia la iglesia, hacen entonces que esta sea una característica que completa el ciclo de la fe. Podemos decir entonces que cuando somos agradecidos para con Dios, buscamos agradarle y servirle. La gratitud, podemos decir entonces, mi querido amigo y hermano, que es el motor que nos mueve hacia un servicio
sincero a Dios, pero también a nuestro prójimo. La gratitud es la expresión de la confianza que tenemos por pertenecer al reino de nuestro Dios. Ahora, en las Sagradas Escrituras hay un incidente trágico que quiero que podamos ver en estos minutos. Y es el que se encuentra en el capítulo número 11 del libro de Números, especialmente los versos 6 y 7. ¿Qué está aconteciendo ahí? Ustedes recuerdan que cuando se cierra el libro de Génesis, en los capítulos finales, se dice que Jacob, sus hijos y su familia y su descendencia llegaron a tierra de Egipto. Mire qué interesante. La Biblia dice que eran aproximadamente 70 a 77 personas. Se instalan en una tierra fértil, la tierra de Gosén, y el pueblo se empieza a multiplicar. El libro de Éxodo dice que era tanto que se estaba multiplicando en cumplimiento de la promesa de Dios que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se estaba multiplicando tanto esta nación que los egipcios empezaron a tener temor. Y entonces llega la historia que conocemos a cabalidad. Viene la esclavitud por parte de los egipcios a la descendencia de Abraham. Mire qué interesante. Y cuando la servidumbre era dura, dice que el pueblo pide un libertador. Y Jehová nuestro Dios comisiona a Moisés para que pueda ser el gran libertador. Mire qué interesante. Usted conoce la historia. Moisés huye de Egipto, se instala en el desierto, pastoreando las ovejas. Tiene ese encuentro en el Sinaí con Jehová nuestro Dios, lo empodera para ir a Egipto y entonces inicia el proceso de liberación. Al ver los prodigios y milagros de Jehová nuestro Dios en favor del pueblo, entonces Faraón tiene que dar carta de libertad al pueblo de Jehová nuestro Dios, a la nación de Israel en ese entonces. Mire qué interesante. Y cuando van camino a la tierra que Dios había prometido, a una tierra que fluye en leche y miel, entonces en la cual hay escasez de alimento, en la cual no pueden sembrar, en la cual tienen que ir con sus ganados caminando hacia esa tierra, que la Biblia dice que ni la ropa ni los zapatos se gastaban. O sea, Dios hacía provisión de todo, hace provisión de dar alimento. Era un milagro que Dios hacía en favor de su pueblo. Mire qué interesante. Y Números, capítulo número 11, nos dice a nosotros que Dios da instrucciones. O sea, en el libro de Números Dios da las instrucciones de cómo debían de recoger el alimento. También lo dice el libro de Éxodo. Mire, entonces dice que el alimento que Dios hacía provisión descendía del cielo y tenían que salir a recogerlo. Cada persona debería de ir con su caso o su palangana, o su pailita o su plato, que debía recoger lo que él debía comer. Cada persona tenía que ir. O sea, nadie podía recoger por ellos. O sea, tenían ellos que ir a recoger. Pero llega un momento en que se acostumbraron tanto al favor de Dios que en el libro de Números, en el capítulo número 11, miren lo que dice el pueblo de Israel, incitados por otros que estaban con ellos ahí. Miren lo que dicen. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada más que maná ven nuestros ojos. Mire qué interesante. El maná, el salmista dice que era pan de ángeles, pan del cielo. Descendía, era un milagro cotidiano de parte de Dios y que se manifestaba grandemente el día viernes, que era el día de preparación, porque agarraban doble porción del mismo para poder disfrutar en el día sábado del Señor ese alimento. Pero el pueblo de Israel dice que ya estaban cansados, su alma se secaba de ver que comían solo este maná, un milagro cotidiano. Llegó un momento que se acostumbraron tanto a la providencia de Dios que dejaron de ser agradecidos y se volvieron ingratos. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la ingratitud de ellos? Primero, empezaron a sufrir de problemas de salud. O sea, la ingratitud nos lleva a nosotros entonces a deteriorar nuestro sistema inmunológico. No solo eso, la ingratitud nos hace que podamos envejecer más rápido
de lo que pensamos. La ingratitud hace que nosotros tengamos un nivel de estrés más alto y la ingratitud hace que por lo general tengamos nosotros malas relaciones con nuestro prójimo. Y eso es lo que aconteció con ingratitud, y ese es el reflejo que tenemos nosotros de esta nación de Israel. Camino a Canaán, Dios hacía un milagro cotidiano, pero ellos se volvieron ingratos, y por lo general la ingratitud me hace que sea quejumbroso. Mire qué interesante. ¿Por qué la gratitud es una virtud cristiana? ¿Por qué el Señor pide que seamos agradecidos? Porque esta mañana estamos estudiando este tema que tiene que ver, o esta noche estamos estudiando este tema que tiene que ver con la gratitud. Porque, escucha muy bien, hay beneficios comprobados científicamente de que la gratitud nos ayuda a tener una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de plenitud. Estudiando un tema que encontré en una página en internet que se llama Compartamos Banco, encontré esto que voy a compartir con ustedes. Los beneficios de una vida de gratitud. Mire, primer elemento. Dice que cuando tenemos una vida de constante gratitud, eso hace que disminuya nuestra presión arterial. O sea, es un beneficio para muchos de aquellos que toman medicamentos para bajar la presión o controlar su presión arterial. La gratitud también da ese beneficio. Dice este artículo que una vida de gratitud hace que nuestro sistema inmunológico se vuelva más fuerte. O sea, tenemos mejor salud. Por eso decía el escritor Juan en su tercera epístola: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud como prosperas espiritualmente. La gratitud es parte de ello. Dice que este artículo dice que una persona agradecida logra tener mayor optimismo, felicidad y fuerza mental. O sea, lo que conocemos ahora como inteligencia emocional para hacerle frente a las vicisitudes cotidianas que tenemos diariamente. Una persona agradecida tiene emociones positivas y relaciones mejoradas. Una persona agradecida tiene la capacidad de disminuir la ansiedad y la depresión. Una persona agradecida, dice este artículo, es científico, que también puede conciliar mejor el sueño. O sea, como decíamos nosotros en Estados Unidos, duerme like a baby, duerme como un bebé. Mira qué interesante. Una persona agradecida siente menos la soledad o estar aislado. O sea, porque tiene mejores relaciones con su entorno. O sea, con sus pares tiene mejores relaciones. Una persona agradecida tiene mayor capacidad para ser generoso y también ser compasivo. O sea, que entonces muestra su gratitud al entregar generosamente al prójimo y a Dios de las bendiciones que recibe. Esa persona agradecida puede compartir mejor. Tristemente, muchos de nosotros no hemos sido agradecidos. Yo quiero compartir un testimonio breve con ustedes esta mañana, esta tarde o noche, donde quiera que usted me esté viendo. Quiero compartir con ustedes este pequeño testimonio de mi vida. Yo vengo de un seno de una familia muy trabajadora. Ya mi madre, Marisol Alba y John, como mi padre, Carlos Alberto Eguigure, ellos ya descansan en el Señor. Ellos están esperando la venida de su Salvador, de nuestro Salvador, para reinar con Él en gloria. Mi papá siempre fue comerciante. Nosotros nos educamos a través del trabajo de mi papá. Mi papá comerciaba con pan. Nosotros vendíamos pan en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en las diferentes comunidades. Y también salíamos al interior de diferentes municipios que componen el departamento de Francisco Morazán, aquí en nuestro bello país, Honduras. Mi papá tenía un pequeño carro en el cual salíamos a las diferentes localidades a vender pan en los diferentes comercios o pulperías, como le llamamos nosotros acá en Honduras. Y los días jueves era el día que había que darle mantenimiento mecánico a nuestro carrito. Y para mí era un poco difícil, porque especialmente en el tiempo de vacación escolar, como estamos en este momento en Honduras, de noviembre y diciembre, mientras yo miraba a mis amigos
del barrio, de la comunidad, de la localidad, que se iban a jugar, que iban a volar el papelote o el barrilete, como decimos nosotros, a estar con el trompo, con el tejo, etcétera, esos juegos tradicionales que ahora se practican aquí en Honduras, o la pelota, porque a mí me gusta el fútbol. Entonces yo me sentía triste y mientras ellos estaban divirtiéndose, yo estaba haciendo mecánica con mi papá. Él decía, vamos a echar mecánica. Y entonces había que cambiar frenos, había que engrasar terminales, había que limpiar filtro, había que cambiar aceite, muchas cosas. Y entonces mi papá, mecánico de profesión, estaba enseñándonos eso. A cambiar bujillas, a repotenciar bujillas, etc. Candelas dicen en México, ¿verdad? Entonces, en un momento me sentía triste. Fuimos creciendo y por cosas de la vida, mi padre decidió emigrar a los Estados Unidos buscando un mejor futuro. No volvimos a ver a papá. Siempre tuvo comunicación abierta con nosotros. Con mi mamá tuvo comunicación abierta, con mis hermanas que quedaron pequeñitas. Cuando él se fue para Estados Unidos, mis hermanas menores, una tenía 4 y otra 3 años. No crecieron con papá. Yo sí crecí con papá. Después Dios me dio la oportunidad de ir a Estados Unidos como misionero. Yo vivía en el estado de Oklahoma y mi papá vivía en el estado de California. Nos separaban casi 2,000 millas en vehículo. Compramos un carro con mi esposa, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Compramos un carro con mi esposa y a los 2-3 meses de haberlo comprado, necesitamos hacerle cambio de frenos. Nosotros en Honduras decimos fricciones, nuestros hermanos de México dicen cambiarle las balatas. Y entonces fui a un shop, a un taller, que me hicieran una cotización para hacer el cambio de frenos, de pastillas de frenos decimos acá en Honduras. Y resulta que cuando vieron el precio, casi era lo que yo ganaba o devengaba salarialmente en una semana. Cuando me dan el precio, digo, no puede ser esto, demasiado, muy caro. Y en eso recordé todo lo que mi papá me había enseñado. Recordé cómo cambiábamos frenos, cómo cambiábamos pastillas de frenos, cómo cambiábamos zapatas de frenos, cómo cambiábamos aceite, cómo él me había enseñado para cambiar aceite de transmisión, cómo repotenciar las bujillas, cómo cambiar amortiguador. O sea, lo que él me había enseñado de lo que él entendía de la mecánica, cómo me lo había enseñado. Y recordé eso y entonces me fui a una casa de repuestos, compré lo que necesitaba, hice la reparación. Y cuando estoy haciendo la reparación, siento una impresión del Espíritu que me dijo, nunca diste gracias a tu Padre por lo que te enseñó. Y me estremecí grandemente y dije, es cierto, he sido agradecido con fulano, he sido agradecido con los hermanos, he sido agradecido con los que me han apoyado, pero con el que me enseñó a vivir, el que dio su vida por mí, el que trabajaba incansablemente para que yo me educara y educáramos, porque éramos 8 hermanos, tuviésemos lo mejor, el que se depelaba cuando estábamos enfermos, el que trabajaba arduamente, que dejaba de comer para que nosotros comiésemos, el que me enseñó y que doy gracias que por Dios y Él soy lo que soy ahora, no le había dado gracias, no había sido agradecido. Y en ese momento, con mi corazón triste, pero emocionado, salí corriendo. No teníamos los dispositivos que tenemos ahora, los celulares, los famosos smartphones que tenemos ahora. Y salí a una tienda mexicana y compré una tarjeta. Y me fui a un teléfono público y le marqué. Y llamo y digo, y me contesta mi padre. Y ya, hola papá, ¿qué tal estás? Hola hijo, ¿cómo estás? Aquí vengo de trabajar. Me dice, yo también, papá, mire que te estoy llamando porque quiero darte gracias, papá. Y dice, hijo, ¿y por qué me quieres dar gracias? Mira, papá, desde que tú te diste para Estados Unidos, él vivió 32 años en Estados Unidos, solo teníamos comunicación vía teléfono, y digo, desde que tú te diste para Estados Unidos, yo no te di gracias por lo que tú hiciste por mí. Y entonces me dijo, no, no te preocupes. Mira, papá, le digo, hoy eché mecánica, como tú decías. Y él se emocionó porque yo soy su hijo mayor, y entonces en el teléfono él empezó a llorar. Y hermanos, si esta noche usted me mira que estoy derramando alguna lágrima, es por la emoción que tengo, porque un día me voy a encontrar con mi padre y con mi madre y le voy a dar gracias porque me llevaron en el mejor camino, que es el camino que lleva a la salvación. Y entonces mi papá me dice, no, hijo, no te preocupes. Sí, papá, mira, yo quiero darte gracias. Nunca te di gracias por lo que me enseñaste y hoy mis manos echaron mecánica. Y los dos estábamos llorando en el teléfono. Hermanos queridos, muchas veces
Nosotros podemos dar gracias a todos, pero no damos gracias a los seres que nos rodean. Son cosas tan cotidianas que tenemos en casa. Papá y mamá preparan el alimento, papá y mamá preparan el uniforme escolar, papá y mamá trabajan para tener los útiles, papá y mamá pagan el internet, papá y mamá pagan los biles, como dicen en Estados Unidos, papá y mamá hacen todo y muchas veces nosotros no somos agradecidos. Igual Dios hace todo por nosotros, nos despierta cada mañana, Dios nos da el alimento, hace llover, hace que salga el sol, sus ángeles nos protegen y esos milagros cotidianos son tan normales para nosotros que nos volvemos ingratos. Esta noche, en este tema, el propósito de Dios es que volvamos nosotros a ser agradecidos, porque ser agradecidos es una virtud cristiana. Por eso viene el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 15, dice: todo esto es para el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando más y más personas haga abundar acción de gracias para la gloria de Dios. Cuando nosotros entonces somos agradecidos, estamos también predicando el evangelio, predicando de un Dios bondadoso, de un Dios que hace provisión para sus hijos, de un Dios que nos ama. Debemos entonces mostrar la gratitud cristiana, la gratitud correcta hacia un Dios bondadoso, pero también a nuestros familiares o a los que están en nuestro entorno. En Mensajes Selectos, en el tomo 1, en la página 403, encontramos: el Espíritu actúa sobre nuestro corazón, instándonos a la oración y al arrepentimiento, a la alabanza y al agradecimiento. La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de la acción del Espíritu sobre las cuerdas del alma, en santos recuerdos que despiertan música en el corazón. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Concluimos con esto en esta noche. La gratitud transforma el estilo de vida de quien ha aceptado a Jesús como su Señor. La gratitud es una virtud cristiana. Cuando recibimos diariamente y cada hora la bendición de Dios, no podemos hacer menos para manifestar nuestra gratitud que tener un interés bondadoso y generoso por quienes Cristo murió. ¿Tenemos bendiciones? Sí, las tenemos. Bueno, Cristo dice: compartidla con otros. No con unos pocos favorecidos, sino con todos aquellos con quienes nos relacionamos. Debemos dar gracia por gracia, dice en el libro Nuestra elevada vocación, página 185. Sin temor a equivocarnos, sin duda alguna, podemos afirmar esta noche que la gratitud es, número 1, un elemento de origen celestial que trae sanidad al alma. Una expresión de nuestro corazón para glorificar a Dios. Y un sentimiento, como tercer elemento, que Dios coloca en el corazón de los que hemos sido transformados por el Espíritu Santo para mostrar amor a nuestro prójimo. Esta noche yo quiero hacerte un llamado. Posiblemente tú que me escuchas, has dado por sentadas muchas cosas en tu hogar, en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela. Yo quiero pedir, hacerte un llamado para que a partir de ahora tú puedas anotar las bendiciones que Dios te da diariamente. Esas bendiciones pueden ser como familia, trabajo, tu descendencia, tus amistades, tu iglesia, y que empieces a anotar cada una de las bondades de Dios y cada día en oración que seas agradecido. Por eso cerramos esta noche este tema sobre la gratitud, una virtud cristiana, recordando las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Sean
agradecidos en toda circunstancia. Quiero invitarte en la comunidad de tu hogar o donde tú te encuentres a tener siempre una actitud de gratitud. Vamos a orar. Esta noche damos gracias, amante Padre, porque hemos entendido y comprendido que la gratitud es una virtud cristiana. Por favor, oh mi Dios, que tu Santo Espíritu nos motive siempre a ser agradecidos. Para contigo, Padre, pero también para con nuestro prójimo. Danos la fuerza de voluntad para hacerlo. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Eguigure, por el hermoso tema que nos ha traído en esta noche. Y les invitamos mañana a las 6 de la tarde para escuchar el interesante tema ¿Cómo lidiar con una crisis financiera? Estará muy, pero muy importante en este tiempo de tantas crisis. Esta es una de las tantas y debemos estar atentos a los consejos de la palabra del Señor, a la inspiración, para que podamos saber cómo lidiar con una crisis financiera. Les esperamos.